Bueno, buenos días a todas y todos. Muchísimas gracias por estar aquí y mucho más en Martes Santo, es decir, en plenas vacaciones prácticamente, que bueno, en su día yo creo que por un error convocamos esta fecha tan peculiar, ¿no? Pero que luego ya no la podíamos cambiar porque ya contábamos con sobre todo todos los ponentes europeos que ya estaban con su viaje cerrado, así que gracias doblemente por el doble esfuerzo, aunque también es verdad que estamos convencidas de que va a merecer mucho la pena el abrir el debate sobre calidad con este seminario. Como bien sabéis, la mayoría de las personas que estáis aquí, que por cierto son equipos de, yo diría que de todas las comunidades autónomas, me parece que solamente falta Asturias, si no me equivoco, y un grupo pequeñito de invitadas e invitados por su cercanía a estos temas, pero así como también el comité ejecutivo que está compuesto por, bueno, aparte de por otros miembros, pero por la COE y por los sindicatos mayoritarios, por decirlo así. Así que gracias a todas y todos por venir. Como comentaba, yo creo que no es necesario que diga que esta iniciativa forma parte o está en el marco del acuerdo de acreditación, iba a decir el polémico acuerdo de acreditación que, bueno, pues está creciendo en diferentes comunidades autónomas, en unas más, en otras menos, en otras no exactamente, digamos que adheridas a ese acuerdo, pero sí lo que nos consta es que todas las comunidades autónomas están trabajando y mucho en un conjunto de asuntos que de alguna manera están recogidos ahí. Y uno de ellos, pues como bien sabéis, es la calidad, ¿no? Dicho acuerdo desarrolla un poco, dado que es un decreto, que es un texto breve, desarrolla más o menos este tema que yo obviamente no querría ahora, pues eso, una vez más recordarlo, puesto que está en el texto, ¿no? Como bien sabéis también, pues nuestro trabajo de alguna manera se abre aquí con este seminario previo para que, sobre todo eso, las diferentes administraciones, tanto autonómicas como territoriales, que también están aquí, puedan conocer diferentes modelos de valoración y de abordaje del tema de la calidad. Como veis, han venido pues casi media docena de países que tienen modelos diferentes, todos ellos, en nuestra opinión, del máximo interés. Y de una manera, pues digamos que especial, la Organización Mundial de la Salud, que viene con dos personas que van a intervenir ahora para también contarnos qué es lo que están haciendo desde esta organización. Yo creo que eso es como, digamos, nosotros, yo creo que es como una especie de aperitivo para saber dónde nos estamos moviendo. ¿Por qué hoy, además de por el mandato del acuerdo de acreditación, le damos especial importancia a este tema? Pues le damos especial importancia fundamentalmente porque el enfoque y el cambio cultural que estamos viviendo tanto en Europa y también en otros países, pero fundamentalmente en la Unión Europea y en España, nos obliga a, de alguna forma también, cambiar de mirada en relación a qué es esto de la calidad y a cómo se mide la calidad. Un poco más allá de experiencias que ya tenemos desde hace años que estaban muy basadas en la protocolización, a veces casi de condiciones físicas, de especialmente nuestros recursos y no mucho más, ¿no? Claro, el enfoque de la personalización, el enfoque centrado en las personas, nos obliga a mirar la evaluación desde la mirada de las personas. Y este es el gran cambio. Y cuando hablo de las personas, hablo no solo de las personas que utilizan nuestros recursos, sino también de las personas que trabajan en nuestros recursos, que creo que también es una mirada esencial. Si unas y otras
no se sienten a gusto, pues a lo mejor tenemos la medida de la puerta perfecta, pero el clima igual tiene muchas áreas de mejora y el trato y la manera en la que nos relacionamos con estas personas, pues también tiene muchas áreas de mejora. Yo creo que esos conceptos como deseos, preferencias, malestares y bienestares son esenciales y por eso es por lo que también traemos aquí modelos de calidad que ya han pensado desde ahí, que ya han pensado desde este cambio cultural que podemos denominar enfoque centrado en las personas o personalización o como prefiramos, pero desde luego creo y que no pertenece exclusivamente a los servicios sociales, como bien sabéis, y que hay otros sectores, generalmente además muy asociados al mercado, que siempre se adelantan a estos conceptos que nos parecen tan atractivos también desde miradas éticas. Pero bueno, yo creo que el gran reto es acercarnos desde un modelo de cuidados de larga duración muy escaso todavía, con muchísimo margen de desarrollo y en el que, como también bien sabéis, estamos trabajando ahora durante este mes y estos meses en una reforma del marco legislativo que dirige de alguna manera la atención y los cuidados de larga duración a la dependencia. En esta reforma, que como no podía ser de otra manera, también se acerca a esa mirada de la personalización y a ese enfoque comunitario, cumpliendo una vez más con los deseos de las personas, pues ahí también está presente, como no podía ser de otra manera, lógicamente, la calidad de cómo nos acercamos a las personas, cómo convivimos con ellas, cómo nos relacionamos, cómo nos organizamos, que quizás eso sea uno de los grandes retos. No podemos hablar de enfoques centrados en las personas desde organizaciones absolutamente jerárquicas, verticales, en las que los equipos técnicos están separados demasiado de la vida cotidiana de las personas y por lo tanto, pues todo eso requiere un esfuerzo muy importante. Si pensamos en la horizontalización de las organizaciones, que como bien sabéis es un reto muy, muy difícil, si pensamos también en el diseño de los ambientes y el impacto que estos tienen en la salud y en el bienestar de las personas, que es otro gran bloque, y cómo no, si pensamos en cómo tratamos a las personas para que puedan tener un mínimo, ya digo un mínimo, me quedo en mínimos, de capacidad de decisión, de autonomía, que es lo que pretendemos con este cambio legislativo y sobre todo de hacer cosas que deseaban y querían hacer y no acabar sus días sin ninguna capacidad de decisión que está mucho más cercana al modelo que tenemos. Todo eso nos lleva, como bien sabéis también, a la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad, a la que nos hemos agarrado como clavo ardiendo, y a su artículo 19 y otros cuantos en los que se defiende la autonomía de las personas y el derecho a recibir cuidados donde desean, ¿no? Y no donde les imponemos. Por lo tanto, estamos, como decíamos, en un cambio importante. En ese camino aparece además la posibilidad que por fin, después de 14 años de un grupo de trabajo en Naciones Unidas que proponía la elaboración de una convención de derechos de las personas mayores, pues por fin se ha conseguido que eso sea una realidad y ya está en marcha, más o menos, el grupo de trabajo que va a elaborar esa Convención de Derechos de las Personas Mayores. No abandonaremos, desde luego, el marco conceptual de la otra convención de la discapacidad, porque para nosotros ha sido fundamental, pero sí esperamos poder trasladar al asunto vejez y envejecimiento todo este marco conceptual que tiene que ver con la dignidad de las personas, con su autonomía y con su capacidad de decisión. Yo no voy a contar mucho más, puesto que aquí hay personas que creo que tienen mucho más que decir que yo. Solamente agradeceros mucho el que estéis aquí y sobre todo anunciaros que en los próximos días
espero no tener que decir semanas, pero espero que en los próximos días salga ya a concurso una licitación para acompañar en ponencia técnica, como establece el acuerdo, durante 2 años. El acuerdo habla de 18 meses, pero bueno, van a ser 2 años de trabajo con los equipos técnicos de las comunidades autónomas. Es decir, que aquí empieza un trabajo que yo espero que va a ser muy enriquecedor para todas las comunidades autónomas y también para nosotros. Pero realmente la palabra la tenéis vosotras y vosotros con la orientación técnica del equipo que de alguna manera gane ese concurso. Y que yo creo que esperemos que sean equipos de la máxima formación y calidad. Así que muchísimas gracias otra vez y empieza la fiesta, pero empieza esta y luego pronto, yo creo que en otoño empezaremos a trabajar, vamos a decir, en serio sobre este tema que es vital para el bienestar de la vida de las personas, de las que trabajan, de las que reciben cuidados, de las familias y de todo el entorno de los cuidados de larga duración. Gracias. Muchas gracias. Pues bueno, pues muchas gracias por primero organizar este evento y que es un tema que realmente creo que todos los países tienen mucho que aprender, han tenido diferentes experiencias y me parece fantástico hoy poder aprender un poco de lo que está pasando. Yo soy Adelina Comas Herrera, voy a hablar también esta tarde sobre el Reino Unido y ahora voy a hacer de moderadora. Y estoy encantada de presentar a la primera ponente de esta sesión, que es Stefania Elinka. Stefania Elinka, me voy a pasar en inglés porque tengo la biografía en inglés. Stefania Elinka es Technical Es Officer for Long-Term oficial Care at the técnica WHO, the World de Health la Organization Regional Office for Europe. OMS, de la She's Oficina a Regional Senior de Atlantic Europa. Fellow for Equity Es in Brain Health experta and en a Salzburg igualdad y Global en Seminar Fellow. salud And she has y extensive tiene experience working at the más interface experiencia between policy and trabajando research, en and she estas divides her time políticas. between policy Divide advice, technical su support, tiempo applied entre research, diferentes and advocacy efforts. All asuntos. yours, Así que, Stefania. Estefanía, tienes la palabra. Hello everyone, good Hola a morning. todos, buenos días. I'm trying to learn Estoy Spanish, so tratando next de time I'm gonna try aprender to speak to you in español, Spanish, así but que la this time próxima English, vez so hablaré en hopefully español. Espero, de you can momento, understand what inglés. I'm trying Espero to que say. So puedan entender mi my goal presentación. this Mi morning is to objetivo give you a esta bit of an mañana overview es of the work we're darles trying un to set resumen up del in trabajo quality que estamos management for long-term tratando care de llevar in a the cabo European en la region. gestión de As a los cuidados a background, largo maybe plazo try en to la define some región. key También concepts trataré and de offer you a bit definir of a algunos background conceptos to clave interpret all the y fascinating mostraré study examples algunos from different countries contextos de los that you casos will de hear from estudio in the de los países afternoon. que se van a presentar What I esta want to say, tarde y a just lo as a largo del día. disclaimer, in a sense, the Una World Health pequeña descarga de Organization works on responsabilidad. long-term care La very much from the OMS trabaja perspective mucho of en los integration, cuidados de so larga integration of duración health and desde social la supports. perspectiva de la integración, But de la in this integración de la perspective, in salud this y del spectrum apoyo that social, Maite pero was dentro de referring este to, espectro that al que of estaba refiriéndose person-centeredness Maite, and of este continuity. Because enfoque the goal of centrado en la quality persona y is la to give continuidad, the porque el care that people objetivo es need and proporcionar the los care that cuidados people want. que las And that personas is necesitan not y que quieran. divided Y esto no by se service or divide by ni sector. por And in sector fact, ni these por divisions servicio. Y are estas important divisiones for us son to organize importantes services, con respecto a la but for organización the de care servicios, user, pero for the para person who el needs beneficiario, support para la persona and que who very necesita el likely apoyo faces both y que health and social seguramente support issues requiere and apoyo needs social very y en salud. can Por need lo more tanto, types of seguramente services at the same necesitan time. diferentes tipos de For them, servicios these al mismo tiempo. distinctions, in Estas fact, cause distinciones fragmentation, pueden llevar a cause discontent, fragmentación, a cause descontento, a confusion, and confusión affect y quality. también afectan a So la I hope calidad. that what Así que we're going to be espero talking que about today de lo que gives you hablemos again this hoy perspective les of dará thinking of también una quality management perspectiva in an con respecto integrated a la fashion gestión de la across health and calidad social care en todos los services. servicios sociales y de And salud. as a Como background, contexto, again, to
para tratar de establecer ciertas definiciones, el año pasado la OMS publicó un documento técnico. Es un documento en el que tratamos de proporcionar diferentes definiciones con respecto a la gestión de la calidad en los cuidados a largo plazo. Y aquí algunos ejemplos también. Creo que oiremos algunos de ellos hoy. Tendremos una presentación de Irlanda, de Austria y también algunos más. También tenemos Escocia, Reino Unido, Francia y Países Bajos. Lo que quiero decir aquí es que ya tenemos un ejemplo de la región de Vizcaya en España. En la mayoría de los países europeos nos centramos en el sistema de gestión de calidad de cuidados a largo plazo a nivel nacional, pero en España pues son responsabilidades que están en manos de las comunidades autónomas, por lo tanto el enfoque es diferente. En la mayoría de los países europeos los cuidados a largo plazo están centralizados y hablamos de la calidad a nivel nacional. Y aquí en España tenemos que pensar en la gobernanza a nivel nacional y también regional. Esto lo veremos en los distintos países, por ejemplo, en el caso de Austria. ¿Cuál es la definición de calidad que nosotros proponemos? Voy a leerla para tratar de subrayar todos los puntos importantes. La calidad en los cuidados a largo plazo es el grado con los que los servicios de cuidados contribuyen a maximizar el bienestar y la calidad de vida. Así que los mayores resultados de los cuidados tienen que ver con la calidad de vida y el bienestar y el grado con el que estos servicios aumentan, digamos, la probabilidad de resultados de salud y personales que son consistentes con las preferencias individuales, con los derechos humanos y con la dignidad de los beneficiarios y los cuidadores. Esto es muy importante, beneficiarios y cuidadores, ambos grupos, y esto es algo que ha mencionado también Maite. Los cuidados a largo plazo, a larga duración, tienen que ver con relaciones, con diálogos, con intercambios. El enfoque con respecto al cuidado tiene que ver con la sinergia, con la combinación de esfuerzos que realizan los beneficiarios y los cuidadores. Así que tenemos socios, estos socios en este proceso de cuidado y la calidad del cuidado refleja las preferencias y la dignidad y la calidad de vida. Esto es importante no solo porque los cuidados a largo plazo en muchos casos se proporcionan en un entorno informal por parte de familiares. Esto tiene que ver con los vínculos sociales y familiares, pero también porque nos enfrentamos con una escasez de mano de obra, por así decirlo, de empleados en los cuidados a largo plazo. Y por lo tanto, los servicios tienen que hacerse, digamos, atractivos para estos empleados y no pueden reducir su calidad de vida ni su bienestar. Tenemos que hacer que el sector sea más atractivo y que los cuidados también tengan una mejor calidad. En este sentido, ¿cuáles son los principales desafíos que vamos a mencionar hoy con los ejemplos de los países? A nivel europeo se nos pide constantemente que aportemos apoyo. Tenemos, por un lado, la fragmentación de los servicios entre los cuidados sociales y de salud. Here you go. Sí, me pongo más cerca del micrófono. ¿Mejor? Yes. Okay. Wow. Now I sound loud to myself. but Sí, yes. ahora me oigo más alto. Gracias. So there's the challenge Tenemos, of por lo balancing tanto, el perspectives desafío between, de as I said, the equilibrar care las user, the perspectivas caregiver, entre el the service beneficiario, provider. el proveedor de And, servicios y el there's cuidador. also, También the tenemos challenge el of desafío integrating, de thinking la together, planning integración de together, formal and informal planificación care. As I conjunta de mentioned, los the cuidados vast formales e majority of care informales. is Como he still mencionado, provided la throughout gran Europe mayoría and de globally cuidados by en families. Europa y en el And this mundo is changing, son but it's proporcionados never por gonna las disappear. familias. Esto First, está because cambiado, we don't pero want to no va a disappear it to desaparecer. No disappear. It queremos is a que preference of desaparezca. care users Es una that when possible, preferencia de they los are supported in their beneficiarios. families, Siempre que sea and many posible, families prefieren want to recibir be
el apoyo de su familia y los familiares quieren formar parte de estos cuidados, pero esto tiene que ocurrir en un entorno en el que haya alternativas y elecciones significativas. Estos cuidados recibidos y dados tienen que estar alineados con las preferencias de los beneficiarios y los cuidadores. Y luego, por último, también tenemos la necesidad de tener una estructura regulatoria con orientación y al mismo tiempo con flexibilidad. Esto es muy importante con respecto a entornos como el de España, cuando tenemos diferentes niveles de gobernanza y de toma de decisiones. Estas orientaciones o directrices pueden ser muy importantes, pero tiene que haber también un nivel de flexibilidad con respecto a las realidades locales y las preferencias de los diferentes actores. ¿Cómo definimos la calidad en los cuidados y cuáles son los principales valores en estos cuidados a largo plazo? Bueno, para los que tenéis ya experiencia en este ámbito, vais a ver que tenemos los mismos principios en cuidados a larga duración que con los cuidados de apoyo a la salubridad. En este sentido, tenemos propuestas por parte de la OSD que han permanecido durante prácticamente una década. Todos estos principios se tienen que concebir en el contexto de los cuidados de larga duración, son el contexto adecuado. Seguimos hablando de unos servicios igualitarios, de unos servicios continuos que tienen que ser eficaces, eficientes, seguros, centrados en la persona, integrados y a tiempo. Y en este sentido también centrados en la comunidad. Las personas tienen que recibir los cuidados cuando necesiten estos cuidados. Y además tenemos algunos aspectos específicos a los cuidados de larga duración y esta es la orientación de la comunidad. Esto lo ha mencionado Maite. Digamos que las personas prefieren recibir estos cuidados en sus hogares, en sus comunidades y esta es normalmente la dirección que debería tomar los cuidados, digamos, de buena calidad, que sean naturales y que sean propios del entorno en el que viven las personas y no segregados o separados en instituciones diferentes, siempre que sea posible. Clarificación de la terminología. Esta es la terminología que solemos utilizar en la OMS. Creo que estos términos también aparecerán a lo largo del día de hoy en diferentes presentaciones. Por un lado, tenemos los estándares, las normas de calidad. Las normas de calidad se definen como unas recomendaciones acordadas con respecto a lo que constituye una buena calidad de cuidados. Tenemos unas normas mínimas, unos estándares mínimos y unos requisitos básicos que se consideran con respecto a la certificación o que tienen que ser el nivel mínimo de los servicios proporcionados. Estos son los estándares de calidad. Pero cuando estos estándares existen en la práctica, tienen que implementarse. Alguien tiene que comprobar que se implementan correctamente. Y esto tiene que ver con la garantía de calidad. Esto es algo que normalmente lleva a cabo el regulador o la autoridad nacional, alguien que tiene la responsabilidad, pero también el poder o la autoridad de comprobar que estas normas realmente se implementan en la práctica. Además, o para llevar a cabo esta garantía de calidad, se tiene que poder llevar a cabo una medición de la calidad. Si tengo que comprobar si un proveedor cumple las normas de calidad, tengo que tener una manera de medir, tengo que tener una manera de cuantificar. Está muy bien decir, todos los proveedores tienen que garantizar unos servicios centrados en las personas, pero esto es algo muy abstracto. Es una formulación difícil de medir y no se puede demostrar si realmente se está cumpliendo esta normativa y por lo tanto la medición de la calidad es esencial. Luego también tenemos la garantía de la calidad, tenemos la medición de la calidad,
Pero lo que es más importante todavía es que para apoyar a los proveedores, estos tienen que poder mejorar esta calidad. Y esto es lo que llamamos la mejora de la calidad. Vamos a mencionar algunos procesos, algunas herramientas que los reguladores y que las autoridades nacionales pueden utilizar y que los proveedores de servicios también pueden implementar a nivel interno para garantizar que la calidad de los servicios esté mejorando. Y luego, por último, tenemos la gestión de la calidad, que seguramente es el término más amplio. Incluye todos estos procesos que ya he mencionado antes y se refiere también a todas las herramientas, los procesos, las intervenciones que están disponibles para los reguladores, para los proveedores de servicios, para realmente mantener una calidad del servicio y hacer posible mejorar este servicio. Bueno, espero que estos términos estén claros. Si tenéis alguna pregunta con respecto a esto, bueno, puedo daros unos momentos y hay que pensar si todos estos términos tienen traducción a español. Entiendo yo que sí. ¿Es posible? Estándares de calidad. Okay. Assurance Quality assurance es garantía. aseguramiento. Okay, Garantía de calidad. Garantía de calidad. Yeah. Okay. Aseguramiento de calidad. Improvement. Mejora de calidad. Para improvement. Management. Gestión de calidad. Quality management. This is all designed to improve my Bueno, Spanish. todo esto está enfocado a que yo pueda mejorar mi español. Y luego tenemos también la medición de la calidad. So, okay. We're already Parece working on a que, good bueno, ya basis. estamos There are trabajando languages in sobre which buenos these terms cimientos. are not En clearly algunos differentiated, idiomas and then estos it becomes términos no se difficult diferencian to claramente make y sure por lo that we're tanto es talking about difícil the same hablar de los mismos Um, conceptos. So this might seem banal to Esto you, puede but I parecer think the banal, challenge that many pero countries are el facing today in desafío al que Europe se enfrentan is to muchos move países in en their approach Europa to quality tiene management que and ver long-term con care from a quality pasar assurance de mindset esta mentalidad that I de very much define garantía as de calidad my role que is to realmente verify and check and nos impose and control. That's what the conlleva regulator una does. comprobación y un control por parte del Switching to regulador, my role pasar, is sin one embargo, of a a, quality improvement digamos, mindset. a My role as the una regulator, as the authority, mentalidad is to como work with care autoridad providers para to help them to garantizar see where there esta is room calidad. for Tengo que improvement, trabajar to con los help them to diferentes improve, actores para and to realmente invest in quality ayudarles a improvement. mejorar It's y an a important invertir en mindset calidad. where it's Es un not there cambio are de not two mentalidad. competing No se sides. trata de Here's the tener regulator, en here dos are the lados que están providers. We're compitiendo. in Aquí this están los together. proveedores, aquí It's a está el regulador. process that Estamos we go through trabajando together, juntos de and manera it is a process that conjunta y es un requires proceso que foresight, planning, requiere and importantly, planificación investment. y I'm sobre sure you're todo going to hear from the case inversiones. studies Esto lo in the vamos a ver countries sobre today todo that it's en all los great to have casos a de good vision estudio of where de quality los management should diferentes go, países. but Está many muy of the bien steps tener, require digamos, garantía de calidad, have pero a muchos cost de tag estos attached to them, pasos and there tienen needs un to be coste investment asociado y in tiene que haber the una quality improvement inversión en process. el proceso de mejora de So la now calidad. this is just a change Este management sería process. I'm not going to spend a simplemente lot of un time proceso de on this because gestión I'm del sure you've seen cambio. versions of this Esto process seguramente ya lo in many habréis other visto en fields. The diferentes idea is, as I said before, versiones, en that quality diferentes improvement ámbitos. is really a La process that starts with planning, gestión that de la starts with calidad es understanding the un situation we proceso are que in empieza today, con la where do we want planificación. to get to, ¿Cuál what es is our el goal, what is objetivo? our ¿Hacia dónde vision, queremos ir? how could we Luego, get ¿cómo there, can we podemos design llegar? Podemos processes, diseñar interventions that can diferentes facilitate this procesos pathway. para llegar a este Okay, objetivo. then we try to Luego implement tratamos de them, implementar then we estos think procesos, back, luego then we miramos atrás, reflect, did we do reflexionamos enough, what were the sobre results, cuáles were son they los what we resultados, si hemos hecho lo expected, suficiente, and then que we start the esperábamos, y cycle luego again. empezamos The otra idea vez here el is, though, that this ciclo. La process idea has es to que carry este all the proceso population of conlleve, providers, and there are digamos, a always la going to be participación de front-runners todos and los laggards. There actores. are always going to be Siempre people habrá or groups algunos que or son más organizations that do a bit líderes better and are o more que están invested, más and others avanzados that do a bit y worse. otros que van But the point un is, poquito peor. we Pero need to aquí move el together as a objetivo field. es que As tenemos this que avanzar process, as a como planning, conjunto implementation, y reflection esta progresses, implementación de and servicios average standards conlleva la improve, mejora then de the los group can estándares y move de las to a higher normas y por lo standard. tanto So now todo the el grupo minimum has raised pasa a little al bit. siguiente We've managed estándar. to raise Hemos the bar conseguido to make them improve aumentar, them. digamos, And this el process nivel continues. generalizado There y should este be and there will proceso always be continúa.
No todo el mundo puede ser siempre el mejor. Esa es la definición de ser el mejor. Solamente puede haber uno. Pero hay un proceso en el que podemos considerarlo como un grupo, como una inversión en todo lo que es la población de proveedores de servicios de cuidados. Voy a intentar ser un poquito rápida porque llevo ya 20 minutos y los componentes clave de la gestión de la calidad, me gustaría destacar los componentes clave, no son los únicos, pero hemos visto en nuestros análisis que son los que tenemos que, los que necesiten una mayor inversión para pasar de una mentalidad de el aseguramiento de la calidad a la mejora de la calidad. Hay que centrarse en el usuario y incitar la participación del usuario. Tengo que deciros que este es uno de nuestros proyectos más ambiciosos sobre la gestión de la calidad en los cuidados a largo plazo en toda Europa. Desarrollar unas orientaciones, recopilar ejemplos, compartir conocimientos sobre cómo puede producirse esta participación de los usuarios, sobre todo en lo que tiene que ver con los procesos de gestión de la calidad. Después hay unos 4 pétalos en esta flor. El proceso del cuidado se requiere evaluar las necesidades. Tenemos que responder únicamente como servicios, como sistema, a las necesidades que reconocemos que son necesidades. Si la evaluación y el sistema de elegibilidad no detecta una limitación o una función determinada, no va a responder a esto. Y os pido que reflexionemos sobre esto. Quizás lo que ocurría hace unos 10 años, cuando muchos países no reconocían la demencia o las dificultades cognitivas como una necesidad, no había un diagnóstico para que nos llevara a dirigir unos servicios de cuidados específicos a estas necesidades. Y esto ocurre en varios países, que no se reconocen unos proveedores de cuidados como unos servicios que requieren un respaldo específico. En muchos países se puede responder a unas necesidades de cuidados personales, pero no se habla de una participación social más global. Es decir, tenemos que plantearnos dónde están esas fronteras entre las necesidades de cuidados. Esto depende de cada país. Esto tiene que ampliarse, tiene que modificarse a medida que nuestra comprensión como sociedad va avanzando y a medida que van cambiando las necesidades de la sociedad. También vemos que hay personas de más edad que tienen unas necesidades cada vez más complejas y tenemos que definir cuáles son las respuestas que deben dar los servicios de cuidados y cómo tenemos que ir evolucionando. Otro aspecto muy importante es son los empleados del sector de los cuidados y la salud. No hay cuidados sin proveedores de cuidados, así que la calidad de los cuidados depende de las habilidades de los proveedores de cuidados. En Europa, en este momento, estamos afrontando una gran carencia de personal dedicado a los cuidados, de lo que hemos visto en la historia reciente al menos. Y esto ocurre a pesar de que tenemos el número más alto de la historia de médicos y profesionales de la salud en general y de los cuidados. ¿Cómo podemos entonces seguir aumentando este número de personas que se dedican al suministro de servicios de cuidados? Está claro que no estamos manteniéndonos al ritmo de la demanda creciente y al final hay que hacer algo, sobre todo en lo que tiene que ver con los enfermeros, las enfermeras, que en la mayor parte de los países de la Unión Europea se ha determinado que es donde hay más carencias. Muchos países cuentan con los migrantes que pueden ser una gestión que sea o no ética ni sostenible. No siempre la provisión de cuidados en la forma en que se están aportando puede ser injusta para los beneficiarios de estos cuidados. Tenemos que plantearnos cómo la situación de los empleados, de las personas que trabajan y que proporcionan estos servicios más habituales, nos impiden valorar y controlar y mejorar la calidad de la provisión de servicios de cuidados. También las tecnologías digitales. Tenemos muchas esperanzas puestas en las tecnologías digitales. Yo creo que hay resultados muy positivos que estamos viendo en el uso de estas tecnologías, sobre todo para facilitar
la mano de obra y reducir el número de tareas más técnicas o tareas que son físicamente exigentes. Esto está dentro de la innovación más avanzada y está muy bien ver que los cuidados a largo plazo están creciendo mucho más en este sentido. Esperamos que con esto la calidad mejore a medida que los servicios digitales contribuyan a estos servicios. Y en lo que se refiere a la gobernanza, ¿quién es responsable de las cosas? ¿Quién hace cada una de las cosas que hay que hacer dentro de este proceso? Cuando todo el mundo o nadie tiene una responsabilidad o todo el mundo, o no podemos exigir responsabilidades a nadie o a todo el mundo. Al final, esto forma parte de la naturaleza del ser humano. Tenemos que definir unos papeles claros y responsabilidades sobre cada una de las funciones para que asuman la responsabilidad sobre los resultados que se obtienen con estos servicios. La definición de los estándares de calidad mínimos. Si reflexionamos un poco sobre lo que he dicho antes, en los conceptos principales, yo creo que las raíces de la gestión de la calidad en los cuidados a largo plazo tienen que ver con estos estándares. En algunos países donde hay al menos unos estándares mínimos, sobre todo cuando hablamos de los cuidados institucionalizados o cuidados crónicos de carácter intermedio o para personas con necesidades complejas, ahí están más avanzados. Muchos países carecen de estos estándares para la provisión de cuidados, sobre todo a nivel doméstico. Pero tenemos que tener un entendimiento común de lo que quiere decir buena calidad de los cuidados. Como he dicho antes, tienen que ser flexibles e idealmente estos estándares deben estar alineados en todos los entornos de provisión de calidad. Hoy vamos a hablar de residencias, de cuidados que se dan a nivel de las comunidades, etcétera. Pero me gustaría mencionar hoy que estos estándares tienen que estar alineados o por lo menos son comparables con los estándares de calidad que se aplican en los cuidados primarios, en la atención primaria o en los cuidados hospitalarios, intermedios. De esta forma podremos hacer un seguimiento de las preferencias y de la calidad que experimenta realmente el usuario a medida que van pasando por distintos entornos de cuidados y a medida que sus necesidades van evolucionando también. ¿Qué tipo de estándares de calidad existen? Bueno, estoy segura de que conocéis muchos ejemplos, pero nosotros proponemos una estructura que siga estos principios clave y facilitadores clave de la provisión de servicios de cuidados. Hemos hablado de la participación de los usuarios, de la planificación de los cuidados, hemos oído hablar de la tecnología digital y de la gobernanza, pero lo que destaca aquí son las medidas estructurales y creo que, de nuevo, esto debería ser algo que todo el mundo conoce, porque son los tipos más conocidos de estándares de calidad en los cuidados a largo plazo. ¿Cuáles son las dimensiones de las instalaciones? ¿Por qué la puerta tiene que ser de este ancho, de este otro ancho? ¿Cuánta puede ser la máxima distancia que puede haber entre una ciudad y la residencia, por ejemplo? Estoy segura de que estáis acostumbrados y acostumbradas a pensar en estas cuestiones, pero el reto surge sobre todo cuando pensamos en medidas estructurales en los cuidados domésticos. Si, por ejemplo, como política nacional, política europea, nosotros queremos dirigir los cuidados al entorno doméstico y tenemos que ser muy claros y decir claramente que no en todos los domicilios es posible proporcionar buenos cuidados. Si tenemos que hablar de una gestión de la calidad de los cuidados domésticos, tenemos que pensar en el tipo de inversiones que hay que hacer en las modificaciones de los hogares, en las adaptaciones que se pueden hacer. Podemos no solamente ofrecer los servicios en el hogar, sino también ayudar a que estos hogares sean mejores lugares para que la persona que puede tener algunas necesidades muy concretas de cuidados. De nuevo, las medidas estructurales pueden parecer un poco más aburridas, pero es importante entenderlas, pensar en ellas y pensar un poco en todos estos
los entornos de cuidados y en una continuidad de la provisión de los cuidados y cómo podemos aportar esta idea de calidad a todos los entornos donde se proporcionan estos cuidados y cómo se aplica esto también a los servicios que se imparten en el domicilio o en la comunidad. Estos son unos ejemplos que he elegido. Voy a ir muy rápido sobre esto porque estoy segura de que ya habéis oído de estos ejemplos procedentes del Reino Unido y de los Países Bajos, porque hay muchos ejemplos allí. Pero, por ejemplo, en lo que se refiere a asegurar las elecciones de los usuarios, muchos países están asegurándose ahora de que cuando se realiza una evaluación de las necesidades, esto se haga con la participación plena del beneficiario de los cuidados, donde los los procesos de la provisión de cuidados reflejen los deseos del usuario, qué tipo de personal de cuidados personales necesito, qué alimentos quiero tomar, cuándo prefiero acostarme o levantarme. No, esto no es el servicio militar, no tiene que haber una hora de acostarse todas las noches o una hora de levantarse todos los días. Estos son aspectos que no necesariamente cambian los procesos de provisión de cuidados, pero dan un margen a la flexibilidad para responder a las preferencias del usuario. Y esto se debe reflejar desde la evaluación de las necesidades y en la planificación de los cuidados. Esta es una forma de hacerlo. Otra forma de hacerlo, que yo creo que es la más común, es utilizar los comentarios, el feedback. En todos los países de Europa hay formas de recibir este feedback de la familia o de los usuarios. Se hacen encuestas que desarrollan las autoridades o las personas encargadas de proporcionar los cuidados. En lo que se refiere a los estándares sobre la mano de obra, creo que prácticamente todos los países, al menos en las instituciones, tienen unos estándares para los empleados y empleadas, y esto se negocia continuamente. Y es importante que todos los proveedores de servicios tengan un plan de personal que se ajuste a las complejidades y a la mezcla de necesidades de los usuarios. Esto no es un requisito en todas partes, pero es un estándar que se puede valorar, que todos los proveedores consideren y valoren sus propios planes de empleados y empleadas sobre la formación, sobre la profesionalización, que tengan también formas de comprobar los conocimientos de los empleados y empleadas, pero también darles oportunidades de desarrollo profesional para que se contemplen los cuidados a largo plazo como una carrera profesional y como una forma de empleo atractiva. Luego está el reto de asegurar el acceso a un respaldo y a una formación continuados. En lo que se refiere a los registros y historiales obligatorios que hay que mantener, voy a hablar un poco de la coordinación con otros proveedores de cuidados. Si recordáis los 7 principios, estaba el principio de integración y continuidad. La OMS en Europa plantea 3 dimensiones de la integración, una que tiene que ver con la salud y los cuidados a largo plazo, y creo que esto está muy bien interpretado. Y luego otro que tiene que ver con los niveles gubernamentales de las autoridades, el regional, el nacional, el local, y cómo se coordinan entre sí. Y en la tercera parte, el tercer pilar, del que se habla menos, pero que es buena parte de nuestro trabajo, es la coordinación entre los cuidadores formales y no formales, porque hay que reconocer que en muchos hogares hay un respaldo no formal, no oficial, que tiene que estar complementado con otros servicios, pero que al mismo tiempo tenemos este recurso enorme que son los cuidados no formales que necesitamos respaldar, que tenemos que mantener, pero que además tenemos que valorizar, porque podemos estar hablando de desarrollar una orientación sobre cómo coordinar estos proveedores de cuidados formales y no formales, ver si los empleados y empleadas han sido formados, han recibido formación, cómo proporcionarles apoyo, cómo identificar los riesgos del burnout, por ejemplo, cómo podemos lidiar con problemas físicos o de salud mental. Si estos cuidadores no oficiales tienen formación para saber cómo coordinarse con los proveedores de cuidados oficiales, estos pueden ser objetivos que darán lugar a una mejora de la calidad.
Bueno, dado que llevo hablando unos 20 minutos sin parar, voy a pediros un poco de interacción. Creo que todo el mundo sabe cómo funciona Slido, pero por resumirlo, podéis utilizar la cámara de vuestros teléfonos para escanear el código QR que está en la esquina superior izquierda. Os va a llevar a un sitio web. Si hacéis clic en esto, os va a permitir responder a las preguntas que están en la pantalla y podréis ver en tiempo real cómo aparecen las respuestas. ¿Podéis ver la pregunta? La pregunta dice, ¿hay un proceso de evaluación de las necesidades normalizados en todos los tipos de entornos de cuidados a largo plazo, tanto residencial, basado en la comunidad, en el hogar, en vuestras regiones? La ponente está repitiendo la pregunta. Las respuestas son sí para todos los entornos de cuidados a largo plazo, sí, pero solamente para algunos entornos a largo plazo, o no, no hay ningún tipo de proceso de evaluación de las necesidades. Bueno, aquí tenemos un poco una mezcla. Sí, pero solamente para algunos entornos de cuidados a largo plazo. Y en algunas regiones no hay un proceso de evaluación de las necesidades estructurado. Creo que esto refleja muy bien la situación en toda Europa, donde la mayor parte de los entornos de los países tienen este tipo de proceso de evaluación, pero no siempre están alineados para todos los entornos de cuidados a largo plazo. Hay que pensar en qué significa esto desde el punto de vista de la eficiencia. Si pensamos en que primero somos elegibles para recibir cuidados en el hogar y luego las necesidades evolucionan y pasamos a ser elegibles para estar en una residencia y luego, si las necesidades van evolucionando, necesitaríamos cuidados específicos. Y creo que lo que ocurre es que tenemos que hacer estas evaluaciones continuamente y en muchos casos no siempre se implementan este tipo de procesos y no siempre son lo suficientemente eficaces. Creo que todo el mundo ha tenido ya ocasión de responder esta pregunta. No sé si damos 5 o 10 segundos más para las últimas respuestas. Bueno, tenemos 21 respuestas por ahora. Bueno, Maite, veo que en los próximos 2 años, Maite, tendréis que tener estas respuestas presentes. Unas palabras sobre el aseguramiento de la calidad. Esto forma parte de, bueno, estáis interesados, si he entendido bien, las personas de la sala representáis distintas regiones y vuestros países en la gestión de la calidad tendrá que ver con el aseguramiento de la calidad. Así que no voy a entrar en los detalles de todo esto, pero simplemente por mencionar algún ejemplo, algunas de las herramientas que los países de Europa utilizan son, por supuesto, la autorización, el registro, el otorgamiento de licencias, y os sorprenderá saber que hay países europeos donde los cuidadores a largo plazo operan sin ningún tipo de certificación o licencia. Esto es algo muy peligroso, es muy inseguro y no debería ocurrir, pero lo cierto es que es una minoría de países. La mayor parte de los países tienen algún tipo de certificación básica o de forma de registro que está conectado con los estándares mínimos. Lo que es importante es que estos estándares y los procesos de certificación se apliquen de forma equitativa e uniforme a todos los proveedores de cuidados, tanto religiosos como privados, como públicos, como seculares, etc. Y sé que esto se puede hacer de forma periódica o se puede hacer de forma no programada y puede haber inspecciones que se realicen cuando estas auditorías tienen que estar orientadas a ayudar a los proveedores de cuidados más que a culpabilizar o a señalar a los que no cumplen los estándares. También tiene que haber obligaciones de emitir informes por parte de los proveedores de cuidados. Hay tanta información que podría ser esencial para la planificación, tanto a nivel regional como nacional. Esto puede permitir la mejora
mejorar la asignación de fondos y no estamos utilizando la información porque no siempre recogemos esta información de forma estructurada. También hay que pensar que esta información es útil para los propios proveedores de cuidados. Si no se perciben estas obligaciones de emitir informes como una forma de detectar problemas para castigar, sino como una forma de recopilar información para analizarla, para compararla con otros proveedores de servicios, para ofrecer luego información que te pueda servir para mejorar tus servicios, que te pueda mejorar para te pueda servir para mejorar incluso tus beneficios y para utilizar mejor tus recursos. Cuando las obligaciones de emisión de informes y los análisis de los datos no solamente se vea como una herramienta útil, pasan a convertirse en elementos muy prácticos para la mejora de los procesos. En lo que se refiere a los criterios de calidad para la contratación pública, no voy a entrar en el detalle de esto, pero aquí hay que decir que hay una gran oportunidad para supervisar y mejorar la calidad en la realización de la contratación pública. Hemos hablado de que hay una gran cuota de instalaciones de residencias privadas que están financiadas por fondos públicos. Esto ocurre en muchos países y buena parte de estos negocios con ánimo de lucro están financiados con fondos públicos que podrían utilizarse con una mentalidad orientada a la calidad y asegurarse de que estos servicios cumplan con todos los requisitos de calidad. En lo que se refiere a las quejas, el feedback, tiene que haber mecanismos y también la recogida y el análisis de datos. Teníamos otra pregunta aquí para intentar ver cuántos de estos tipos de cuántos procesos de intervención están disponibles en las distintas regiones de España. ¿En cuántas regiones, en cuántas comunidades autónomas hay inspecciones o si hay obligaciones de emitir informes por parte de los proveedores de cuidados, si también los criterios de calidad están incluidos en la contratación pública de los servicios, si hay autorización o registro o emisión de licencias para los proveedores de cuidados, si hay mecanismos para presentar quejas y ofrecer feedback y si se realiza la recogida, análisis y emisión de informes sobre los indicadores de calidad estándar. Okay, so I think as results are coming in, it's not surprising, right? So as I say, the quality assurance mindset very much has been one of inspections, Siempre audits, se ha check, pensado mucho en control, estas inspecciones, verify. auditorías, But it is very verificaciones, pero encouraging to see that me more and more regions, more and congratulo more al ver que constituencies, cada more and vez more más countries comunidades autónomas, are cada vez más diversifying países their están quality diversificando assurance tools, sus and herramientas de more that at the aseguramiento very de least calidad y que exploring por lo menos están with empezando how a explorar they cómo can use pueden utilizar different distintos approaches enfoques to make sure para minimum quality asegurarse is de que respected and that se improvement respeten is unos niveles incentivized. mínimos de calidad y There you que go. se So the second impulse most la mejora the continua. authorization and La licensing and autorización y quality la emisión criteria de as part of licencias procurement and public y contracting. los Okay, criterios de 72%. calidad dentro de los That's very contratos good. That's higher públicos than I expected. son porcentajes muy Not altos, so está muy common for bien y no countries es tan frecuente include this. que los países incluyan But I'm sure estos you're going to hear more criterios. about this from the Pero estoy Netherlands segura or de from que Scotland, from desde UK. Países Bajos y Reino Unido se nos comentarán Okay, más I sobre think I estas need to wrap cuestiones. up Creo 5 que tengo minutes, que right? cerrar Okay, ya en 5 great. minutos, si no me Let equivoco. me see Vale. Em, what I should lo que focus on in a nutshell. So quiero decir en pocas palabras. I guess as I say, a lot Como of this is complicated in the Spanish context esto es because muy there is this complicado en el complexity contexto of español por governance. esta And complejidad de la it's gobernanza the y la importance of some importancia of de these algunas de estas recommendations you might recomendaciones see que as vais a ver, bueno,
os puede parecer más o menos aplicable, pero estas son recomendaciones de experiencias en distintos contextos. Sé que vais a oír más cuando escuchemos los ejemplos de los países, pero hay experimentos sobre recompensas no financieras o incentivos no financieros. ¿Cómo podemos utilizar los datos, la información o la comunicación pública para respaldar a los proveedores de cuidados sin darles siempre ponerles delante la zanahoria de si hacéis esto vais a recibir más dinero, sino negociar con otros elementos? Sé que vais a oír hablar de los sistemas de puntuaciones, donde proporcionáis un sello de alta calidad. Es decir, no recibís dinero por un excelente rendimiento, pero sí recibís un reconocimiento. Y buscar ese equilibrio entre los incentivos financieros y no financieros también para mejorar la visibilidad y el prestigio de los servicios de cuidados. Creo que he hablado de esto antes, pero el objetivo principal es hablar con reguladores y proveedores de cuidados como colaboradores dentro de este entorno y no como competidores. Creo que sabemos que cada vez está aumentando más la cuota de la provisión de servicios de carácter privado, pero esto requiere una negociación común. Los reguladores no tienen una autoridad infinita para imponer su voluntad, así que tenemos que hablar de un proceso de colaboración, de negociación. Cuanto mejor sea la gestión, mejores serán los resultados. Y creo que en Países Bajos hay un proceso muy interesante sobre la regulación que podría parecer ir en contra de mucho de lo que he dicho. Y los Países Bajos están iniciando una experimentación en este sentido de intentar cuantificar cada vez más y encontrar indicadores y recoger datos. Y están dando un paso atrás, están viendo que hay muchas cuestiones que no se pueden medir y cuando las medimos quizás estamos introduciendo algunos de los incentivos que no habíamos valorado antes. Así que quizás estemos un poquito peor en lugar de ir a mejor. Así que esto nos da lugar a la reflexión y tenemos que darles a los proveedores la confianza de que quieren hacerlo mejor y saben que pueden hacerlo mejor y que esto no necesariamente tiene que ver impuesto desde arriba. Bueno, quizás Hank nos pueda decir algo más sobre esta cuestión en su presentación. Y bueno, esta es mi última diapositiva, aunque no lo sea realmente, pero bueno, voy a terminar aquí. Creo que buena parte de nuestro trabajo está orientado ahora mismo a iniciar un nuevo proceso para identificar una serie de resultados que nos den los propios usuarios. No se trata de imponer nada, sino que queremos dar recomendaciones sobre la importancia de medir estos resultados, cómo se pueden medir los resultados, qué tenemos que ajustar. Y creemos que esto es algo muy importante, pasar de esta idea de que solamente podemos centrarnos en los inputs y en los procesos. Lo que importa realmente es la experiencia de los usuarios. Tenemos un eslogan para este trabajo que es mide lo que importa para ofrecer los resultados deseables. Esto es saber si estamos dando unos resultados que son necesarios y deseables. Muchos países están experimentando con esto y estoy segura de que escucharéis nuevos ejemplos sobre esto, pero hay muy pocos países que lo hagan de una forma sistemática y, digamos, transversal. Así que, bueno, perdóname, vamos a terminar con esta diapositiva. Hay datos. La pregunta es, ¿qué medidas notificadas por los usuarios creéis que son las más importantes
para recopilar. No sé si podéis añadir vuestras sugerencias aquí. De esta forma los podemos incorporar y lo tendremos en cuenta en nuestro proceso. Si el proceso se va a desarrollar entre mayo y junio y nosotros estaríamos encantados de que nos escribierais para que pudiéramos tener más representación por parte de los reguladores, de las autoridades regionales y locales, porque igual que ocurre con otros de estos procesos, estamos muy en el ámbito académico y nos gustaría recibir más información desde el punto de vista práctico y sobre el terreno. Bueno, pruebas validadas. QOL, calidad de vida, tiempo, calidad, satisfacción con los servicios. The perception of increased quality of life. I would add a sense of control Yo over my añadiría un care. sentimiento de Very controlling, controlar that's my las cosas. Yo personality, soy so I muy would really controladora, want to know esa es mi that, personalidad, así que realmente me no matter gustaría how saber much que help I need, there's a little independientemente de la ayuda que something that I necesite, can siempre hay control about algo que how I yo get that puedo help. controlar. Empathy is a La very good empatía one. es algo Anon's muy perception is a very interesante. good one. La autodeterminación, Self-determination. las percepciones de los usuarios y la familia. Okay. So health status indicators as well. Indicadores del Very estado de good. la salud, muy bien. Not useful if user may be penalized for reporting. No Yes, es I fully agree útil with si you. hay una And this was, sanción something that I could have gone into hacia more el detail usuario about the por feedback este mechanism. They're informe. useful only if they're Bueno, independent, tenemos que if tener they en are anonymous, cuenta if there la is no possibility of independencia, retaliation. la So in fact, it's anonimidad, really de que important no to haya have such posibilidad feedback de mechanisms sanciones. that Es are not entirely importante driven by tener unos providers and controlled mecanismos by de providers feedback que no themselves. estén And totalmente there's en a role manos de for los proveedores de ombudsmans, servicios, there's a sino role que for hay un papel para los yeah, defensores de national quality pueblo, para control el organizations servicio who de can control set de up calidad a nivel complaint nacional, o mechanisms that diferentes are organizaciones separated que and pueden outside the control of aportar providers. mecanismos que sean But quality independientes. of Pero life, sí, that's calidad a de good one. I vida, think creo we're que es una on the right track. Yes, it's buena encouraging to see y many of estamos en these el camino we adecuado. hear. Creo que Oh, a sense muchas of de home. estas están Right. teniendo en cuenta un Here like sentimiento home de in hogar. institutions. I'm Creo que sure esto you'll es hear more about that interesante. from Y some bueno, of my colleagues. seguramente también escucharemos más Okay. detalles de So los this was siguientes about it ponentes. for Bueno, me. I think esto es I'm gonna todo por stop mi here parte. and Creo que I'm voy happy to a take cerrar aquí questions la about any of presentación. Estaré these encantada de general contestar concepts. cualquier If not, pregunta I con think we have respecto a at the end of the estos session conceptos 10 or generales. 15 Creo que al minutes set final aside for de la Q&A. sesión tendremos de todos modos un turno de ruegos y preguntas. I think we can say thank you, please, Tania. Is there any burning ¿Tenéis question alguna for Estefania? ¿Tenéis alguna pregunta que queréis hacer inmediatamente o si no lo guardamos para luego? ¿No? Pues bueno, estoy encantada de introducir a Cassandra Simmons y lo voy a leer en inglés. Cassandra has been working as technical advisor for long-term care at the World Health Organization Regional Office for Europe and the last year and a half, and she has been working on the development of the World Health Organization State of Long-Term Care Toolkit, as well as developing this work on quality management. Prior to that, she was working on research and policy analysis on long-term care systems at the European Center for Social Welfare Policy and Research in Vienna, Austria. All yours, Cassandra. Thank you, Adelina, and thank you very much to Muchas INSERSO for the gracias, invitation to Adelina. be here Gracias al today and Inserso to be por la presenting invitación. on some of the case studies that Estoy we've been encantada de carrying poder out. hacer esta So presentación more sobre las specifically, buenas I'm going to be prácticas y talking about los the casos de Austrian uso. Voy a case estar as well hablando as de the Irish Austria case. y de I think both Irlanda. cases Creo que have some ambos very good casos examples, aportan great ejemplos examples muy that buenos incentivize and con promote respecto quality a la improvement. incentivación But as y I get into the promoción de la cases, mejora you'll de la also see there calidad. are also Vamos a ver challenges in también these algunos systems as well. desafíos en estos Neither sistemas. systems are Ninguno perfect, de los but dos they do son have some good perfectos, examples pero we can take tenemos away buenos from. ejemplos de los que podemos So I want to aprender. dive Voy a into empezar con Austria first Austria and en foremost. primer lugar. And I wanted to Me provide first gustaría a bit of an aportar overview of how un this system poquito is de structured, contexto con because I think it's respecto al important then to sistema, cómo está understand how organizado. quality is Es carried out. importante
entender cómo se lleva a cabo la calidad y cuáles son los desafíos en este ámbito. En Austria hay una división de responsabilidades con respecto a los cuidados de larga duración. Tenemos el nivel federal, el gobierno federal, que incluye Ministerio de Trabajo, de Asuntos Sociales, de Salud, de Cuidados y de Consumo. Está, digamos, a nivel nacional, y luego también tienen responsabilidad con respecto a los beneficios concretos, las prestaciones, el apoyo monetario a los cuidadores informales. También aportan, digamos, apoyo con respecto a la seguridad social, las bajas, los créditos de pensión, y también es responsable de las prestaciones para los apoyos de 24 horas. Es un ejemplo interesante viendo que hay bastante dependencia por parte de los cuidadores migrantes. El gobierno federal, por lo tanto, supervisa estas áreas, pero también aporta financiación a las diferentes regiones, y cada región es responsable de la implementación de los servicios en especie. Así que es un ejemplo parecido al de España. Tenemos en este caso 9 regiones que tienen que prestar servicios y al mismo tiempo tienen que gestionar la calidad. Hay bastante flexibilidad en este modelo, hay mucha responsabilidad en las regiones, que tienen que desarrollar unos estándares más específicos y garantizar la calidad de los servicios aportados. En la práctica, esto significa que hay una amplia variación entre las diferentes regiones. Tenemos 9 sistemas diferentes de garantía de la calidad, y esto hace que sea un poquito complejo a la hora de tener un marco nacional general, y esto supone claramente un desafío en los años recientes. Así que tenemos los estados federales, las regiones, que tienen que ser responsables por la planificación, la contratación y la prestación de servicios. Esto también conlleva que tiene que haber, digamos, unos servicios y unas colaboraciones con diferentes actores, municipios, ONGs, por ejemplo, para el ayuda a domicilio, que se lleva a cabo a través de ONGs, organizaciones políticas y religiosas. Para las residencias, digamos, hay una mezcla. Más de la mitad está en manos del sector público, 25% organizaciones sin ánimo de lucro y 21% en manos de organizaciones que sí buscan lucro. Tenemos también recientemente, en los últimos años, una definición de la calidad. En este sentido, Austria ha desarrollado una definición que les lleva a desarrollar más medidas para medir esta calidad de servicio. Tenemos 9 niveles de calidad, por lo tanto, como he dicho, y por lo tanto esto hace que sea difícil medir la calidad en términos generales. Al final llegaron al siguiente acuerdo. La calidad a largo plazo es la calidad de los cuidados de enfermería y profesionales descritos con respecto al grado con el que las características de calidad y los cuidados profesionales se llevan a cabo. Estas unas características de calidad que tienen que ver con estar centrados en las personas, la orientación a las necesidades, la seguridad, la eficacia y la eficiencia. Esto es, digamos, un marco que luego les permite desarrollar todavía más indicadores. Como he mencionado, existe una división de responsabilidades en términos de calidad en Austria. El gobierno federal tiene un papel relativamente limitado. Sí que hay algunos estándares generales que se definen a nivel nacional, concretamente a través de la legislación. La legislación más reciente es de 1993, es un acuerdo entre el gobierno federal y las diferentes regiones. Este acuerdo especifica los diferentes tipos de servicios que tienen que proporcionar las regiones. También se concreta unos criterios de calidad, y estos criterios son tan amplios que realmente tampoco ayudan demasiado, realmente no tienen mucho peso, sino que más bien las regiones tienen la responsabilidad de aclarar
qué significan estos criterios y, por lo tanto, implementarlos en cada región. Tenemos los estándares que tienen que ver con la libertad de elección de los usuarios y también garantizar, digamos, una transición fluida entre los diferentes entornos. Pero aparte, tenemos estos estándares mínimos nacionales que tienen que ver sobre todo con las instalaciones, con los cuidados basados en instalaciones. No voy a entrar en el detalle, pero muchos de ellos tienen que ver con la orientación de los procesos. Por ejemplo, el tamaño del domicilio. O el tamaño de la residencia. Tiene que haber criterios de gestión, estructuras que son parecidas a las que se tendría en un entorno de familia. El tamaño de la habitación, es decir, con muebles adaptados, accesibles para personas con discapacidad, con su propio aseo, individuales, los derechos de visita. Los residentes tienen derecho a ser visitados en cualquier momento. La infraestructura, concretamente con respecto a diferentes entornos, también la integración en la comunidad lo mejor posible. Personal, volveré a esto más adelante. Tenemos unos estándares que dicen que hay que tener un equipo mínimo bien cualificado, cuidados médicos también garantizados por parte de la instalación y también unos reglamentos de supervisión. Y en este sentido, los estados federales tienen que implementar estos reglamentos y garantizar la supervisión y la protección legal de los residentes. Como he mencionado, teniendo en cuenta que hay 9 sistemas de calidad diferentes en Austria y que cada región tiene que especificar cuáles son estos estándares de calidad en la práctica, vemos una amplia variedad con respecto a estas normas o estándares. En términos de tamaño de la instalación, a nivel nacional se establece una importancia con respecto a la parte de gestión y las estructuras más bien tipo familiares. ¿Qué significa esto en las diferentes regiones? Pues en Viena las residencias se pueden tener un máximo de 350 residentes divididos en 28 personas por unidad. En Burgenland, por ejemplo, tiene que haber por lo menos 60 plazas por residencia en los edificios de nueva construcción y en Salzburgo no hay ningún tipo de especificación. Tamaño de la habitación, vemos variedad. Tenemos 14 metros cuadrados en Viena, sin incluir el aseo. En Burgenland, 18 metros cuadrados, sin incluir el aseo. Y lo interesante es ver cómo han evolucionado los ratios de personal de región a región a través de los años. Por ejemplo, en Viena, según el nivel de beneficios que tienen los residentes, esto determina el número de personal. Por ejemplo, si una residencia tiene 20 individuos, sería el nivel 1, tiene que haber un empleado para estas 20 individuos. Si uno tiene el nivel de cuidados 7, tiene que haber un empleado para esa persona. Esto también varía de región a región. En Salzburgo no hay ningún requisito legal. Tenemos en Burgenland y tenemos en Tirol el otro ejemplo que tiene que ver con limitaciones de tiempo. Así que es bastante complejo, como podéis ver, y es difícil poder armonizar todo este sistema para tener unos mínimos de garantía de calidad en todo el país. Con respecto a la plantilla de cuidados, tenemos algunos estándares a nivel nacional, tenemos requisitos educativos del personal, no voy a entrar en detalle. Tenemos, por ejemplo, el mínimo nacional en términos de educación. Algunos roles tienen que tener una formación continua. Por ejemplo, para auxiliar de enfermería, tienen que completar 40 horas adicionales cada
5 años, enfermeras, enfermeros también, 60 horas de formación cada 5 años de manera adicional, y esto supone que estas personas tienen que seguir mejorando su formación a lo largo de los años de manera continua. Con respecto a la garantía de calidad, hay mucha variedad de una región a otra. Vemos algunos denominadores comunes, sin embargo. Cuidado residencial, tenemos inspecciones, tenemos comprobaciones de cumplimiento llevado a cabo por la autoridad de supervisión, y luego cada estado tiene algún tipo de certificación o de sistema de permisos, aunque con mucha variedad de una a otra. También me gustaría subrayar, esto es una buena práctica y es muy interesante en Austria con respecto a los cuidados a domicilio. Muchas veces, no hablamos tanto de la calidad en este entorno porque es un entorno más íntimo y es difícil determinar si este cuidado se está proporcionando de manera segura, entre otras cuestiones. Y Austria lo hace bastante bien. Se llevan a cabo visitas domiciliarias todos los años para aquellos beneficiarios y se analizan los cuidados. La persona está segura, está recibiendo los cuidados que necesita. Se tienen en cuenta sus preferencias. Hay 6 ámbitos diferentes para llevar a cabo esta evaluación. Tenemos la situación funcional, tenemos la higiene personal. Esta persona está recibiendo los cuidados adecuados, se sienten bien con respecto a la higiene, cuidados de enfermería, médicos, nutrición, hidratación, también una situación saludable y, por último, actividades, empleo y vida social. Así que no solo si esta persona está recibiendo los cuidados que necesita a domicilio, sino si también si esta persona tiene una vida social o está aislada o tiene relaciones significativas con otras personas. Así que no solo es una inspección con respecto a las instalaciones, una lista de comprobación como la que existe en una residencia, los estándares se cumplen, sino que realmente se está observando a la persona que está en su domicilio, si recibe este apoyo, si está pagando los servicios o si es un familiar proporcionando los cuidados, y si estas necesidades se están cumpliendo en función de estas diferentes categorías. También se lleva a cabo cuando una persona reciba un apoyo de 24 horas por parte de un cuidador. Volveré a esta situación después, pero es un buen ejemplo que muestra que hay una manera de garantizar la calidad en el domicilio de las personas, analizándolo de manera holística. Y luego también tenemos diferentes enfoques para garantizar la calidad. Por un lado, tenemos auditorías por parte del Tribunal de Auditores que llevan a cabo estas análisis para ver cuáles son los diferentes aspectos de los cuidados de larga duración en las diferentes regiones, ver si hay desafíos, si hay espacio para la mejora. Y luego la mayor parte de las regiones también tienen unos servicios de documentación estandarizada, es decir, si se está reportando, qué aspectos se tienen que reportar, etcétera. Y en las diferentes regiones también existe una posibilidad de contratar servicios privados, y esto dentro del enfoque del contrato, y por lo tanto los proveedores privados tienen que cumplir estos mínimos y tienen que contratarse en el marco de la contratación pública. Tenemos aquí cuidados de 24 horas. Lo que yo conozco del caso español también es interesante. En Austria, digamos, se está llevando a cabo estos cuidados, sobre todo por parte de cuidadores y empleados migrantes. Entonces, estamos hablando de cuidados 24 horas que se suelen proporcionar 24 horas entre 2 y 4, dos personas que se turnan, digamos,
periodos de 2 semanas. Esto también está apoyado por otras actividades. Según la legislación, también se pueden incluir actividades médicas y de enfermería, por lo menos teniendo la aprobación de un especialista. Hay dos tipos de modelos. Tenemos el modelo, digamos, de autónomo. El cuidador es autónomo y tiene que registrarse en la seguridad social y tiene que registrarse como autónomo, pero también tenemos el modelo a través de agencias. Austria tiene muchas agencias intermediarias que actúan como vínculo entre los cuidadores migrantes y las familias. En este sentido, cuando este trabajo se regularizó en 2007, el gobierno también quiso encontrar una manera de garantizar la calidad con estos servicios. ¿Cómo se ha hecho? A través de los fondos de subsidios. Hay una parte que recibe un subsidio y esto está relacionado con el nivel educativo del cuidador migrante. Así que para poder recibir este subsidio, los beneficiarios para así pagar a los cuidadores, los cuidadores tienen que tener en torno a 200 horas de experiencia o por lo menos tienen que haber aportado cuidados al beneficiario durante 6 meses o tienen que llevar a cabo tareas en base a las instrucciones o supervisión de un enfermero o médico cualificado. Esto, por supuesto, es difícil de valorar con respecto a la calidad, pero por lo menos en este caso el enfoque tiene que ver con la educación o con la formación. Como he mencionado, como parte de estas visitas a domicilio obligatorias, para los que piden el subsidio, también tienen que recibir estas visitas para poder luego recibir esta prestación. Es un modelo bastante amplio. Hay en torno a 66.000 cuidadores registrados, la mayoría migrantes, y están proporcionando cuidados a en torno a 33.000 usuarios. Y hay en torno a 600 agencias de colocación que actúan como intermediarias entre los cuidadores migrantes y las familias. Voy a ir un poquito más rápido porque quiero llegar también al caso de Irlanda. Voy a subrayar algunos de los trabajos realizados en Austria. Se están centrando mucho en la medición de cuidados y la situación con respecto a los cuidados de larga duración desde la perspectiva del personal. Desde 2021, el Ministerio ha llevado a cabo un sistema de reporte con respecto a los cuidados. El reconocimiento de que no se puede tener una buena calidad de cuidados sin unos empleados formados en este ámbito. Se cree que en Austria se necesitarán en torno a 75.000 cuidadores durante los próximos 10 años para poder cumplir las necesidades de la población. En este sentido, el gobierno ha llevado a cabo un informe con respecto a la sostenibilidad de los empleados de cuidados. Están buscando unos indicadores mínimos armonizados que se podrían recopilar para poder medir la situación. Así que recopilan datos en 6 áreas diferentes. Por un lado, la estructura de la edad de los cuidadores, la situación laboral y la salud de los cuidadores, la formación de estos empleados sociales y de enfermería, densidad y número de cuidadores, también el entorno, el número de cuidadores por entorno y también los cuidadores con cualificaciones profesionales extranjeras. Es una especie de sistema de alerta. El gobierno de esta manera tiene, digamos, un panorama global de la situación para poder saber dónde tienen que invertir. Algunos de los indicadores que se recopilan tienen que ver con
el nivel de estrés de los cuidadores, si se sienten muy estresados, si sienten que tienen una posibilidad de agotamiento o burnout, si piensan que pueden continuar con su trabajo en el futuro cercano, etcétera. Y esto proporciona buenos ejemplos con respecto a cómo hacer seguimiento de la situación de los empleados del sector de cuidados, que es absolutamente esencial con respecto a la calidad. También, por otro lado, el gobierno de Austria también ha decidido extender la plataforma de calidad que tienen ya para cuidados intensivos y hospitales, incluyendo a otro tipo de servicios y centros. Estamos hablando de servicios de cuidados aportados por centros de salud, incluyendo también indicadores relativos a estos servicios, pero están muy basados en la estructura, sobre todo con respecto a la modelo de calidad, si tienen mínimos de requisitos, si tienen gestión de quejas, gestión de riesgos, etcétera. Y aquí hay algunos ejemplos de estos indicadores a la derecha. Últimas diapositivas sobre Austria. Bueno, ¿cómo intenta Austria mejorar la calidad? Bueno, pues teniendo en cuenta que hay tanta diversificación entre regiones, hay algunos mecanismos a nivel nacional. Por un lado, hay un certificado de calidad nacional. Es un certificado voluntario que pueden solicitar las residencias. Tienen que pasar por un proceso de evaluación. Hay evaluadores externos que participan y cuáles son las medidas que están implementando estas residencias con respecto al bienestar de los residentes y cuáles son las condiciones laborales, etcétera. Es un proceso más detallado que lo que yo he comentado antes, pero al final, si obtienen el certificado como evaluados externamente, tienen este certificado que pueden luego mostrar a futuras familias y que, bueno, para demostrar que están implementando procesos que les permitirán mejorar los servicios proporcionados a sus residentes. Ahora tenemos en torno a 48 residencias en Austria que tienen este certificado. Para los cuidados de 24 horas, también hay un certificado para las agencias de colocación que pueden solicitar este certificado. Tienen que llevar a cabo una evaluación externa que se centra en el cumplimiento de los estándares mínimos. Las orientaciones han sido desarrolladas por el Ministerio y por la Cámara de Comercio. Ahora mismo 39 de estas agencias, de un total de 100, tienen este certificado. Por último, con respecto a Austria, en las últimas décadas ha habido un aumento rápido en los modelos de gestión de calidad en el entorno residencial. Esto no es algo obligatorio, pero muchas residencias lo hacen. Bueno, pasan por este proceso dependiendo de cuál sea el modelo. Si estamos hablando de ISO, FQM, Qualin, etcétera, pasan por este ciclo de mejora, hacen una autoevaluación en línea con este modelo ya establecido. Esto es algo que ha crecido recientemente en Austria. En torno al 50% en todas las regiones tienen un modelo de gestión de la calidad ya implementado. Y luego muchas residencias también llevan a cabo encuestas de satisfacción con respecto a los usuarios. Bueno, y voy a parar aquí con respecto a Austria. Me voy a saltar el cuestionario de Slido porque ya he hablado bastante de Austria. Vamos a pasar ahora a Irlanda. Tiene algunos parecidos con Austria y también diferencias. Tenemos un sistema más centralizado, tenemos gobernanza, tenemos también un departamento específico de asuntos sociales que se ocupa de este ámbito. Son, digamos, departamentos que
piden estos servicios. Y luego también tenemos la Autoridad de Calidad e Información de Salud, el HIQA, que realiza un seguimiento y regula la calidad de los servicios sociales y sanitarios. Es un sistema centralizado, muy diferente al de Austria. Tenemos el Departamento de Salud y tenemos el HICA, que es responsable del desarrollo de los estándares y para garantizar la calidad de los cuidados proporcionados. Algo interesante que estuvimos comentando anoche durante la cena es que hay una parte muy importante de cuidados residenciales privados con ánimo de lucro. En torno al 69% de estos cuidados los proporcionan estas empresas privadas, luego un 21% entidades públicas y un 10% sin ánimo de lucro. Así que es una proporción significativa. Y recientemente, en las últimas décadas, el tamaño de estos proveedores está aumentando. Tenemos organizaciones grandes que están invirtiendo en este tipo de servicios. Irlanda tiene una variedad de herramientas a su disposición para desarrollar diferentes estándares de calidad. Por un lado tienen la legislación, la reglamentación y también la normativa nacional desarrollado por HICA. Los estándares mínimos tienen que ver con la implementación de diferentes leyes, garantizando las regulaciones y también garantizando el cumplimiento de estos estándares. Es una lista bastante larga y la legislación tiene en cuenta muchos aspectos. Pero algunos de los puntos más importantes que creo que merece la pena mencionar, primero que las personas tienen que tener una evaluación individual y tiene que haber un plan desarrollado personalizado que tiene que asegurarse la protección frente a todo tipo de abusos. También visitas, las pertenencias personales y tener que hacer el entorno que sea acogedor. Es algo que está muy detallado, pero hay algunos elementos clave que tienen mucho que ver con estos enfoques personalizados e individualizados. Basándose en esta legislación, se han desarrollado nuevos estándares y se han desarrollado nuevas orientaciones sobre la práctica de esto. Tiene que haber 35 estándares distribuidos en 8 temáticas y la eficacia de los servicios, por ejemplo, o el suministro de unos cuidados centrados en las personas. También tiene que haber una gestión de la transparencia, una buena gobernanza, tiene que haber una mano de obra que sea capaz de dar una respuesta adecuada. Los servicios tienen que ser seguros, garantizar el bienestar de los individuos, utilizar la información de la mejor forma posible y tener un uso eficaz de los recursos también. No tengo tiempo de profundizar en cada uno de estos puntos, pero me gustaría compartir luego estas diapositivas con ustedes para que puedan tener una idea mejor. También en lo que se refiere a los estándares mínimos de calidad de Irlanda, se dice que los proveedores de cuidados deben asegurarse de que el número y la mezcla de habilidades del personal esté adecuada a las necesidades de los residentes, a las dimensiones y a la distribución del centro. En los últimos años se ha intentado especificar qué significa esto exactamente y cuál es una ratio de personal con respecto a los usuarios. Irlanda ha realizado un proceso bastante detallado para intentar determinar a qué se refieren específicamente con esto. Otro aspecto que he mencionado es que Irlanda también está desarrollando un proceso de desarrollo de unos estándares mínimos para los cuidados domésticos. Esto ha sido una carencia del sistema, pero están trabajando en esto desde hace unos años y quieren establecer un marco regulatorio para la asistencia doméstica, por ejemplo, una legislación para la obtención de licencias, reglamentos para los proveedores y estándares nacionales y que se aplicará a todos los proveedores, tanto si son
de carácter público como si son con o sin ánimo de lucro. Actualmente están en el momento en el que ya tienen un borrador y va a pasar. Se pasó a una consulta pública a finales del año pasado y esperamos que a lo largo de este año se vaya estrechando o definiendo cuáles van a ser estos estándares. Tiene que haber un enfoque basado en los derechos humanos, tiene que haber una responsabilidad ante las acciones, capacidad de respuesta, seguridad y bienestar de los usuarios. Me estoy quedando sin tiempo, pero bueno, voy a compartir estas diapositivas para que podáis explorar los detalles. En lo que se refiere al proceso de desarrollar unos estándares mínimos de calidad para los cuidados en el hogar, creo que esto es algo muy importante, es un proceso muy importante. En el desarrollo de estos estándares, Irlanda empezó revisando todas las prácticas y la situación en este momento en Irlanda, cuáles son las estructuras que están vigentes en este momento y a partir de este punto estudiaron las prácticas que se desarrollan en otros países a escala internacional, enfatizando la evidencia también obtenida a través de la literatura académica. Basándose en esto, también hicieron consultas a los actores involucrados y luego redactaron un borrador de esta propuesta. En este proceso de consulta que está ahora mismo en marcha, tiene un número de actores y una variedad de actores muy amplia y hay que ver si estos estándares son adecuados, si es lo mejor que podemos dar para los cuidados impartidos en el hogar. Y una vez que estén finalizados estos estándares, dentro de este plan está previsto que Irlanda tenga una red de soporte para la implementación de esto. No solamente hay que desarrollar estos estándares, sino que hay que desplegarlos y enseñarles a los proveedores que esto es lo que tienen que hacer, pero además hay que pensar también en la implementación, qué tipo de respaldo tenemos que proporcionar para que estos estándares realmente se pongan en marcha. No nos quedamos aquí en el desarrollo de los estándares, estamos hablando de un proceso. Por último, están los procesos de evaluación, de implementación y de ver cómo este proceso tiene éxito, qué grado de éxito tiene y, por supuesto, seguir desarrollándolos según sea necesario. Revisaré esto muy rápidamente. Irlanda tiene distintos mecanismos para garantizar la calidad en los cuidados residenciales. Por ejemplo, tiene un registro obligatorio. Hay una lista muy exhaustiva de información que deben proporcionar los proveedores de servicios cuando renuevan su registro o cuando la solicitan por primera vez. También están sometidos a inspecciones. Hay tres tipos: anunciadas, normalmente una vez al año; no anunciadas, cuando hay algún tipo de queja o cuando se plantea algún problema grave. Y también hay otras inspecciones donde se centran en algunos aspectos de los cuidados, donde quieren que, por ejemplo, los proveedores les enseñen un ámbito específico de cuidados en esta inspección. Y por último, hay una lista de requisitos sobre una emisión de informes. Esta lista es, incluso diría yo que es demasiado burocrática, demasiado exhaustiva y que en ocasiones hace que sea demasiado difícil para que las instalaciones más pequeñas puedan realmente recopilar esta información y enviarla. Además, hay que ver cómo se utilizan estos datos. Parte de las conversaciones que tuvimos con Irlanda es cómo se podían utilizar mejor estos datos, porque estamos recopilando muchos datos, pero ¿qué podemos utilizar para asignar los recursos, para planificar, para crear incentivos para los propios proveedores para que mejoren sus servicios? Pero todavía estamos en un punto en el que están recopilando los datos, pero aún quizás no los están utilizando de la mejor forma posible, sacándoles el máximo partido. Creo que con esto voy a ir al último ejemplo, cómo Irlanda está incentivando la mejora de la calidad a largo plazo, en los cuidados a largo plazo. Uno de las cosas que se han estado haciendo son estas inspecciones temáticas dentro de este programa de mejoras temáticas. Decidieron cuáles iban a ser las áreas prioritarias donde consideraban que había algunas lagunas de calidad en algunos proveedores y desarrollaron unas directrices basadas en evidencias para que los proveedores mejoraran en estos ámbitos. Al mismo tiempo, desarrollaron un marco de autoevaluación para que los proveedores pudieran autoevaluarse en cada una de estas temáticas y después les pidieron a los proveedores que desarrollaran un plan de mejora de la calidad en línea con esta autoevaluación que habían realizado. La idea, por tanto, es que los proveedores deben realizar esta autoevaluación siguiendo con estas directrices y desarrollar un plan de desarrollo de la
la calidad, de mejora de la calidad, que tendrán que valorar con un inspector. El primer programa temático tenía que ver con las prácticas restrictivas. Esto quiere decir, son las prácticas restrictivas físicas o mecánicas, etcétera. Y por lo que hemos entendido, em, es es una buena práctica y podemos pensar en distintos temas que podrían derivarse de este enfoque. Es una forma de quizás incentivar sin unos recursos financieros la forma de mejorar la calidad, sobre todo allí donde hay unas lagunas importantes, ¿no? Y por último, sobre Irlanda, otras formas en que Irlanda intenta incentivar la mejora de la calidad es publicando los informes online. Se publican en un lenguaje muy sencillo, de forma que los propios participantes, los usuarios, las familias puedan conectarse y ver cuáles han sido los resultados de las evaluaciones de los proveedores. Evalúan distintos aspectos, es muy detallado, pero también tienen que darles las familias una idea, la calidad de los servicios proporcionados. Además, Irlanda ha realizado una encuesta de los cuidados domésticos a nivel nacional, en todas las residencias, no en los cuidados domésticos. Esto también consultaba a los usuarios, pero también a los familiares. Se centraron en la satisfacción general con estos servicios de cuidados, la transición a las residencias, y las personas habían sentido que tenían margen para tomar decisiones, si se los había involucrado en su plan de cuidados, si pensaron que se había dado espacio a los familiares también para que participaran en la planificación de los cuidados. Y la intención de obtener estos datos era, en primer lugar, darles a los proveedores la oportunidad de ver cuáles eran sus resultados, y también permitía servir como un recurso para el Departamento de Salud para determinar cuáles eran las principales lagunas en todo el sistema y qué iniciativas se podían adoptar en función de esto. Lo voy a dejar aquí. Y creo que ya me he pasado de mi tiempo, me disculpo. Voy a compartir estas diapositivas para que toda esta información la podáis estudiar con detalle. Gracias. Is there any question for Cassandra or for Stefania? ¿Hay alguna pregunta? Sí. Sí, por favor. Aquí, sí. Buenos días, soy Gregorio Gómez Bolaños de Castilla-La Mancha. Bueno, en primer lugar, felicitaros por la exposición que habéis realizado. Hay un pitido aquí. ¿Son los móviles? Sí. Yo lo que quería es hacer una breve reflexión sobre el tema de la calidad, que puede ser importante en el sentido de que a mí me parece básico que haya... Los cascos. Los cascos. Sí, a ver si ahora, sí, eran los cascos, perdonad. Me parece básico que haya un nivel de calidad al menos mínimo, ¿no? Pero con la calidad nos podemos complicar la vida todo lo que queramos con procedimientos científicos, pseudocientíficos, con una batería de indicadores brutal, y al final, si la calidad no tiene que ver con la simplificación y no tiene que ver con la eficiencia, tenemos un problema. Porque la calidad, si se percibe como un incremento del coste de la prestación del servicio, al final va a ser una barrera importante. Sobre todo porque en España, no solamente en Castilla-La Mancha, en España, tenemos un problema, y es que la peor calidad es el servicio que no se presta, y tenemos mucha gente sin atender. Y esa es la peor calidad. Si queremos atender a todo el mundo, tenemos que establecer unos umbrales asequibles, porque si no, al final no vamos a sostener el propio sistema. Y yo creo que es importante
que la calidad vaya ligada a estos dos conceptos, simplificación y eficiencia. Si no lo ligamos a estos criterios, en España ahora mismo tenemos un problema. Es decir, no podemos atender a todas las personas que valoramos y reconocemos que están en situación de dependencia. Pero es que la generación del baby boom, que nació en los años 60, se está jubilando ahora mismo. Es decir, ahora todavía no son dependientes, no necesitan grandes cuidados, pero dentro de 15, 20 años posiblemente sí. Y aquí tenemos un gran reto, porque también tenemos una falta de proveedores y una falta de profesionales, tanto en el ámbito sanitario con los médicos y enfermeras, pero también con los auxiliares, que en muchos casos son personas inmigrantes muy mal retribuidas las que están haciendo la ayuda a domicilio, las que están trabajando en residencias. Entonces, si no hacemos sostenible el sistema, cuidado. Es decir, entonces, la calidad sí, pero calidad ligada a eficiencia y calidad no excesivamente compleja, porque si no, al final no hay quien la pueda sostener. Gracias. So this is a microphone. I couldn't believe it, but it is. You're right. Yeah, absolutely. Tienes toda la That's the razón. answer. You are right, and I think I Y said creo que transparently that if this is the standard of si quality este we es el aspire to, estándar al que aspiramos, person-centered, balanced, la quality-focused calidad, for el caregivers and foco caregivers, en la it needs calidad investment. requiere una inversión, This is pero a esto choice es we una make as a elección society, que where we put our es una resources. decisión So que I think tomamos we need como to be sociedad. La transparent sociedad about tiene que what ser it is we can transparente do with the resources sobre we now lo que have, ocurre and what is the y investment cuál needed es la inversión que se to necesita. reach the Así standard que of quality para that we alcanzar continue to put el in our estándar strategies and in de our vision calidad, statements. So if we take our si, policymakers at their word that this is the system they foresee in the si este es el future, yes, sistema the que price están tag is going to previendo increase. para el futuro, sí que va a I'm not so funcionar. Y convinced that we cannot afford it as a society. I think there are many ways that we perdón, can pero el sonido es muy deficiente. change the way we do this so we Tenemos can que afford it. It will take cambiar la a forma de transformation and it will take a hacerlo para lot que of sea más investment in asequible, pero esto va a prevention. requerir una So transformación. I think Así you're que creo que right. tienes If razón. we just Si wait for the esperamos a que population la to age población envejezca with this rate of con prevalence of disease and este disability, we will not be nivel de able to prevalencia, respond no to the vamos a needs in ser 10 years' capaces de time, dar 20 years' respuesta a time. las necesidades So en there is 10 a lot años, we can do to pero change podemos that. hacer That is muchas not cosas destiny. para There's a cambiarlo. lot we can do Esto in no es, primary care, in el destino no prevention, está in escrito. life force intervention, Tenemos in que early access to dar care, más so that acceso we a los limit and cuidados, constrain cambiar la the forma en que delay proporcionamos care los needs and servicios really contract the y period where care needs happen. And I think the other Y thing I creo would que say lo otro que is me that gustaría decir es we que talk a hablamos lot about mucho de person-centeredness and centrarnos en las this vision of personas quality that y is en la around medida control de and calidad, user-centeredness, because the porque focus on efficiency el has always foco been en there. la That's eficiencia almost siempre built ha in the existido system, and it's y built into se the ha financial constraints. So I think incluido. the challenge has always been how do Y we el use these reto ha sido resources better and utilizar reduce bien estos waste. And recursos. it was Esto, at least in al this sense menos that I en el meant it. sentido en el que But yo hablaba de esto, you're es right. lo que quería decir antes. I'd also También me like to gustaría add, añadir que so I fully estoy agree with totalmente what's de been acuerdo con said. lo que se ha dicho. I think Creo it's que es important too to consider importante when we look at all of valorar que these cuando international best estudiamos practices, todas estas there's always prácticas going to need to be that recomendables a nivel element of internacional, va a specializing haber it un nivel de and especialización y adapting it to the local una circumstances, to necesidad the de national adaptarlo circumstances. a So los when you contextos talk about the locales. shortage of Cuando workforce, hablamos de la mano we de talk obra about all of these y hablamos de todos challenges, estos retos as part of a dentro reform de process, it's important then that you do have el broad stakeholder proceso, engagement se at all requiere una levels to implicación de see, todos los what is actores para ver feasible, qué es lo que realmente es to viable para contextualize based on the hacer una circumstances, adaptación to al try to contexto en find the función de las best circunstancias para solution intentar given what encontrar resources las are there. mejores I mean, I soluciones agree. con I los think you need recursos to be very disponibles. Pero ambitious sí, estoy still. de I acuerdo, think tenemos there que ser muy is a ambiciosos need to be y more tenemos que ser ambitious and to really más put investment in ambiciosos e that. invertir más But en I want to esto, pero highlight that quiero I think it's an important destacar que aspect to es un really aspecto root it importante in stakeholder basarlo engagement to en la ensure that implicación de whatever los actores, reforms, porque whatever shift in para que standards, cualquier reforma whatever que se haga o quality cualquier cambio a assurance los estándares, mechanisms we're going to put cualquier in place, that mecanismo these de are really aseguramiento de la done calidad que with implementemos, lo hagamos engagement and with con la buy-in and with implicación, commitment based con on el what's deseo clinically de possible. adoptarlo por parte de las partes implicados.
Es una discusión muy importante y yo creo que también siempre tenemos que tener presente el tema de la financiación y también los incentivos que el sistema de financiación da para el aumento de cobertura, el aumento de calidad, y es algo que no podemos obviar y me parece que no es normal que países que envejecen no gasten un porcentaje más alto de su PIB en cuidados, porque están cambiando las necesidades de la población, entonces tendría que cambiar también la distribución de gasto público. Sabemos que es un momento muy complejo y muy complicado, no voy a obviar lo difícil que esto es, pero sí que es algo para el que tenemos que tener muy presente, que las necesidades del país son diferentes de las de 30 años antes, cuando se empezaron a distribuir el porcentaje de gasto público en diferentes servicios, y es algo que hay que tener presente y revisar. Vamos a tener que continuar la discusión en el café y nos vemos otra vez aquí a las 12. Nos haremos una foto en la rampa, ¿de acuerdo? Y luego café.